Bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Ezequiel, capítulo 2. Luego de los pensamientos vamos a tener el periodo de oración y luego se ha de participar de los símbolos. Ezequiel, capítulo 2, y vamos a dar lectura, en principio, a los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor: y díjome, hijo del hombre, está sobre tus pies, y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló, y afirmóme sobre mis pies, y oía el que me hablaba. Y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Bueno, esta experiencia del profeta, como hemos estado leyendo y escuchando, estaba también dentro de las lecturas citadas, y al leerla me llamó la atención este llamamiento y la vocación de Ezequiel, y realmente que esta reunión de Cena del Señor también pueda cumplir el propósito, salvando las distancias, pero sí, en este presente tiempo, poder cumplir con lo que el Señor establece, con lo que el Señor enseña. Y estas palabras que el Señor utilizó para referirlas a Ezequiel, también las podamos hacer propias, y al participar del memorial, ¿no?, de la Santa Cena. Y lo primero que sucedió en el capítulo número 1 es una visión que Dios se muestra. El versículo 28 dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Entonces este es el contexto que tenemos: un profeta que era un sacerdote y que Dios le muestra esta visión, él la ve y cae sobre su rostro. Y oyó la voz de uno que le hablaba. Y díjome en el versículo 1: hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y esta expresión, estar en pie, estar sobre tus pies, nos habla de poder uno pararse, de uno estar firme, y qué importante que es hacerlo no solamente desde el punto de vista físico, cuando los pies están bien, poder marchar, caminar, movernos, y con cuánta imposibilidad produce tener un pie dañado, un pie fracturado, un pie esguinzado. Lo hemos visto con algunas operaciones y aún con una infección que empieza a crecer. Desde la planta del pie el Señor veía hasta la cabeza. Por el pecado no hay cosa en nosotros ilesa, sana. Por lo tanto, los pies, al ver semejante grandeza, Ezequiel es estimulado o exhortado a que se ponga en pie. Está sobre tus pies. Y también los pies tienen figuras para nosotros, porque
Son hermosos los pies de aquellos que llevan el Evangelio de los bienes, del Evangelio de la paz. Pero para eso debe haber una contemplación, debe haber ya no una visión, como le tocó a Ezequiel, de la gloria de Dios, sino que esta visión tiene que ser a través de la obra de Cristo, de lo que Él vino a realizar, y cómo Él también pudo, cuando estuvo en este mundo, afirmar los pies, y los pudo dirigir hacia un lugar, que era el Monte Calvario. Si bien la palabra dice que afirmó su rostro, necesitó también para llegar allí los pies, porque estaba determinado, porque se había propuesto en el corazón de poder dar la vida por los pecadores, por la humanidad. Y los pies, en este caso, también vemos que cuando entra el Espíritu, en el versículo 2, y entró Espíritu en mí, luego que me habló, nos habla también de la regeneración espiritual que tiene el pecador cuando, escuchando la palabra de Dios, cuando se da cuenta de su condición espiritual, recibe el Espíritu Santo, y no antes. No hay imposición de manos, no hay ningún suceso que pueda dar al hombre el Espíritu Santo, sino es solamente por el oír la palabra del Evangelio, en oyendo la palabra de verdad. Y desde el momento que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el punto de partida. Por lo tanto, también para nosotros es importante conocer esto. El apóstol Pablo le decía a unos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Y esta gente respondió: ni aún hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, qué importante que es cuando el Señor habla, lo hace al pecador, el pecador puede estar sobre sus pies y ingresa el Espíritu en su corazón al oír el Evangelio. Y luego afirmóme sobre mis pies y oía al que me hablaba. Esta palabra afirmar viene de que, sobre todo, puede significar decir que sí o por cierta una cosa, afirmar, ¿no? Pero también significa asegurar, hacer que una cosa quede firme y bien apoyada. Y qué importante que es esto, poder afianzar, poder consolidar nuestros pasos en la fe, en este mundo de tanto vaivén y que es tan difícil poder crecer en los caminos del Señor, dar los pasos de obediencia. Muchas veces nos llevan muchos años, y que el Señor pueda afirmar nuestros pies en la gracia para poder seguir adelante y para también poder tener una vocación y tener un deseo de poder saber a dónde vamos. Y que el Señor afirme de esta manera nuestros pies. Se lee siempre en Hebreos, cuando nos dice la palabra, en Hebreos 2, no es Hebreos 2, pero ahora lo busco, Hacer derechos pasos, acá está, Hebreos 12, me olvidé el 1. 12, versículo número 13.
haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Entonces, hacer derechos pasos a nuestros pies implica poder tener cierta la palabra y recibirla con plena seguridad y también apoyarnos en ella como si fuese un estribo y ahí apoyarnos y que sea un lugar seguro. Los hermanos que nos dieron el testimonio que hemos recibido tuvieron esta firmeza y pudieron hacer derechos pasos a sus pies, escuchando la voz del Señor, escuchando la guía del Espíritu Santo y obedeciendo lo que establece el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y esa es la única forma de poder hacer derechos pasos a nuestros pies. De lo contrario, vamos a salir fuera del camino. Lo cojo va a salir fuera del camino. Y es una palabra que lo puedo leer así rápidamente, pero me detuve y pensé en todos estos versículos que tanto bien nos hacen, pero lo que tengo que hacer yo para que el Señor me haga estar sobre mis pies. Estamos en Ezequiel capítulo número 2. Y luego afirmar los pies en los caminos del Señor y hacer derechos pasos al andar. Luego tenemos también que esta preparación para el profeta fue para que luego pueda ser enviado, porque en el versículo 3 dice, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, primeramente tiene que haber una experiencia personal, debe haber una experiencia de que lo que recibimos pueda ser en uno su obra, y esta experiencia luego ha de continuar porque Dios envía. Y siempre el Señor envió, ¿no? Acá yo me anoté también cuando envió a los 12 apóstoles, a estos 12 envió Jesús y los envió como ovejas en medio de lobos, y también les dijo que no tengan miedo porque no iban a ser ellos los que hablaban, sino el Espíritu de Dios que iba a hablar por ellos. Y también el Señor, luego viendo a las multitudes y las gentes, dijo que roguemos al Señor para que envíe obreros a su mies. Y vuelvo a repetir, en este contexto, los obreros que el Señor ha de enviar son aquellos que tengan firmeza, aquellos que se afirmen y sus pies dejen de andar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, sino que se puedan afirmar en los caminos del Señor. Y eso lo digo primeramente para mí, ¿no? Pero luego viene esto, que el Señor envía, como envió a sus apóstoles y como luego lo hace ya a todo hijo de Dios, a todo aquel que es cristiano: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y a dónde lo tiene que mandar? Y acá tenemos este pueblo que en primer lugar podemos decir tiene estas características, porque dice en el versículo 3, agentes rebeldes. En el versículo 5 dice,
eso que está entre paréntesis, porque son una rebelde familia. En el versículo 6, al final, dice, porque son casa rebelde. El versículo 7, al final, dice, porque son muy rebeldes. Y entonces, esta rebeldía que es característica de los hijos de este mundo, de los hijos del diablo, porque así lo dijo el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Son los que no quieren escuchar la palabra que les ofrece salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio: arrepentimiento de los pecados y fe en el Señor Jesucristo. Por eso no resulta fácil a nadie encontrarse con una persona que, dice el versículo 4, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. El rostro endurecido al escuchar que se habla de Cristo, al escuchar que se habla de su amor eterno, de su sangre preciosa, que tiene para nosotros virtud y poder de limpieza de nuestros pecados, que los deshace, de su cuerpo roto en la cruz del Calvario. Esos rostros que cuando uno se pone a ver al pecado, se aflojan y se ponen como alegres y se deleitan. No es que están todo el tiempo con rostro duro, es al oír la palabra. Cuando uno procura compartir estas cosas, el Señor ya los discierne y les dice que son de duro rostro, pero para el pecado todo sonrisa, todo fiesta, algarabía, ¿cómo se dice? Algarabía. Y cuando se nombra al Señor, se pone duro, ¿no? Y también empedernido corazón. Y empedernido quiere decir un corazón insensible y un corazón cruel, que no quiere, que resiste, que es rebelde. Por eso me llamaba la atención que se nombra acá, porque son una familia rebelde. Cómo están unidos, cómo comparten, cómo tienen vínculos. Y deben el Hijo de Dios, al entender esto, ¿no desanimarse. Yo te envío a los hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, o en medio de ellos. Y este es el privilegio de los hijos de Dios, que han pasado por la experiencia de salvación y que desean llevar la palabra que puede dar justamente el perdón de los pecados y el arrepentimiento, ¿no? Por eso también no debe ser algo liviano decir, bueno, voy a ir a predicar el Evangelio, voy a hacer esto, sino también pensar que uno debe orar y debe pedirle al Señor que le dé las palabras indicadas, el momento oportuno. Y cuánta preparación muchas veces me hace falta para llevar la palabra. Y esto sigue en aumento porque nos muestra la palabra acá, que nos dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras.
aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones. Y acá tenemos algo que intimida y realmente muchas veces nos puede hacer pensar, no soy capaz para esto, o no he de servir. Pero el Señor alienta y dice, no temas ni tengas miedo. Las zarzas y espinas, sabemos por la parábola que son aquellas cosas que ahogan la palabra, crecen y hacen infructuosa. No puede dar fruto la vida de esa persona. Y son aquellos que oyen la palabra, pero también los cuidados de este mundo, las riquezas y los pasatiempos de la vida ahogan la palabra. Cuando nos encontramos con gente, tenemos que ver esto, las zarzas y espinas, las cuales hacen infructuosa la palabra que queremos dar. Y también yo pensaba, ¿hay en mí zarzas y espinas? Y seguramente hay cuidados, hay el engaño de las riquezas y en los pasatiempos para examinar, para poder nosotros entender. Y también tú moras con escorpiones, este animal o este insecto que tiene ese aguijón en su cola, que es mortífero, que es un veneno mortal. Y esto tiene que ver con las palabras que utilizan las personas para herir, palabras duras, cual verdaderos aguijones mortíferos para hacer callar a aquel que da la palabra de fe, la palabra de verdad. Y uno no tiene, ¿quién se va a acercar a un escorpión? El otro día veíamos a un hombre que tenía un escorpión en la mano y le caminaba de acá para allá. Y yo estaba esperando a ver cuándo le iba a picar, pero no le picó. Pero la picadura, si no hay la medicina en el momento indicado, es mortal. Y pensé que eran chiquititos, pero tienen como 18 centímetros de grande, algunos escorpiones. Y esto para que veamos, ¿no? A través de nuestra vida, cómo el Señor nos va preparando y nos va mostrando las gentes con las cuales nos movemos, nos rodeamos, o con las cuales estuvimos, y de alguna manera procuramos llevarles el Evangelio. Ya el profeta lo tenía por anticipado, dicho de parte del Señor que esto iba a ser así. Y entonces también podemos pensar en aquella palabra ponzoñosa y venenosa de todo lo que no es Cristo, todo lo que es de este mundo, y que sin embargo se predica desde púlpitos. Los escorpiones, que son falsos profetas y predicadores, que engañan las almas y que no predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dijo en los días de su carne, cuando estuvo en este mundo, ¿quién de vosotros si su hijo le pidiere pan le dará una piedra? Hablando también del pan de vida. ¿Y quién le va a dar una piedra? Nadie, ¿no? Pero el diablo es tan astuto que va a procurar dar. Y si le pidiere pescado, en lugar de un pescado le dará una serpiente. O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Por eso
aquellos que predican un evangelio terreno, están dando esto, están dando una piedra, están dando una serpiente y están dando un escorpión mortal que ha de llevar a la perdición eterna y a la condenación a las almas. Para poder nosotros comprender lo importante de lo que es la palabra del Señor y poder luchar contra eso, ¿no? Que se pueda predicar la palabra. Y yo pienso que los hermanos que salieron de las iglesias, que fundaron el testimonio, tuvieron que luchar contra zarzas y espinas y también contra escorpiones, ¿no? Y nosotros también, que somos la tercera generación, creo, que está con la palabra, que venimos escuchando esto, vamos a tener estos conflictos y estos enemigos. Y la rebeldía, una casa rebelde, y también porque son muy rebeldes. Sabemos que la rebeldía es todo desacato, es toda desobediencia, es decir, no quiero hacerlo, y ya se ve desde que somos niños cuando no queremos hacer cosas, pero en este caso la rebeldía es contra Dios, porque así lo decía el Señor, se rebelaron contra mí hasta este mismo día. O sea, dar la palabra del Señor ha de producir o una reacción de no ser rebeldes o una reacción de ser rebeldes. Y esa rebeldía puede ser muy grande también en nuestro corazón. Y yo pienso, por mi experiencia, qué feo que es la rebeldía, ¿no? A mí no me gusta, pero me doy cuenta que a veces tengo sucesos o actos o acciones de rebeldía y después me pongo muy triste, me pongo mal. Y quiero procurar corregirlo, revertir. Porque es lindo decir, David fue dócil, tenía un corazón tierno, escuchaba la palabra. Sí, es lindo, pero después, ¿cómo lo hago? Y me doy cuenta que encuentro en mí rebeldías. O decir como el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Porque apenas procuremos luchar contra nuestras rebeldías internas, se han de levantar dentro de nosotros mismos esos escorpiones de nuestra carne que nos van a querer clavar la ponzoña que nos evita seguir adelante, ¿no? Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Qué lindo, ¿no? Porque siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La perseverancia de poder ser un testimonio, la perseverancia de no negar la palabra, la perseverancia de poder tener una vida de devoción, y eso para, como dice acá, en el versículo 8, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, y no seas tú rebelde como la casa rebelde. Existe esa posibilidad también, de ser rebelde como todo este pueblo. Porque si escuchamos la palabra del Señor, también podemos ser rebeldes como todos estos que nombramos y que estamos señalando. Y cuando la escuchamos, debemos humillarnos para que el Señor nos ayude a no ser rebelde, a tener ese levantamiento interno. Y la cena del Señor que tenemos nosotros aquí es justamente para aprender del Señor, que fue manso y humilde de corazón,
y para que busquemos, nos examinemos. Tenía un proverbio que es el número 4, que me quedó por decir, el versículo 26. Me quedó por decir cuando me refería a los pies, ¿no? Pero dice el versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. El examen que debemos hacernos aquí para ver a dónde me llevan los pies, hacia dónde quieren ir, y ordenar para que no sea rebelde también como toda esta casa. Y luego de ser afirmado, poder hacer derechos pasos a nuestros pies. Qué lindo, ¿no? Si antes cada ratito salía del camino, ahora cada vez estoy saliendo menos. Y cada vez estoy haciendo un poco más derecho mis pasos. Y si caigo, me levanto y el Señor me limpia, me perdona, pero procuro seguir haciendo derechos pasos a mis pies. Quiera el Señor bendecirnos con estos pensamientos